Dios te bendiga mucho. Cristo te ama de nuevo por aquí. Tu hermano Natanael con otra palabra de bendición, palabra de restauración, de transformación, de cambio, de libertad, porque el Evangelio de Cristo Jesús es buena noticia. El Evangelio de Cristo Jesús es buena noticia. Buena noticia de salvación para tu vida en esta hora. Si tú estás dispuesto a recibir la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, si tú la recibes en tu corazón y la pones en práctica, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, que la palabra de Dios funciona en la vida de nosotros cuando nosotros accionamos con fe, cuando nos decidimos a ponerla en práctica, cuando nos decidimos a aferrarnos a ella, a depender de la palabra de Dios. Lamentablemente en este preciso momento, escucha bien, lamentablemente en este preciso momento, la no dependencia de Dios en la vida de muchas personas está causando tristeza, está causando dolor, está causando desesperanza, desilusión, desengaño, odio, rencor, amargura, tristeza, lamentablemente. ¿Cómo así, predicador? Claro, porque cuando en un corazón no está el amor de Dios, cuando en un corazón no está la dependencia de Dios en la vida de una persona, lamentablemente esa persona va a seguir caminando sin rumbo, sin dirección, lamentablemente va a caminar por un camino de perdición. ¿Por qué tú crees que está aconteciendo lo que está aconteciendo hoy en día? Lamentablemente muerte, violencia, odio, envidia, rencor, engaño, falsedad, adulterio, fornicación, maltrato, maldad en la vida de muchas personas. ¿Por qué? Porque la ausencia de Dios en el corazón de muchas personas está provocando esto, y cuando en el corazón del ser humano no está el amor de Dios en su corazón, lamentablemente está reinando la maldad, va a reinar Satanás, que el Señor lo reprenda, lamentablemente, porque cuando no obedecemos a Dios, porque cuando no dependemos de Dios, lamentablemente estamos desamparados espiritualmente hablando por aquel que guarda, por aquel que transforma y que restaura la vida de aquellas personas que están dispuestos a venir a los pies de Él. Porque lamentablemente cuando no dependemos de Dios, lamentablemente Satanás va a dirigir nuestra mente y nuestro corazón, nos va a inducir por caminos de perdición, nos va a introducir pensamientos inequívocos, pensamientos de iniquidad, de odio, de envidia, de lujuria, de pornografía, de hechicería y de idolatría en nuestra mente, en nuestra vida, cuando no dependemos de Dios. Por eso, vuelvo y te repito en la introducción, la no dependencia de Dios en la vida de muchas personas lamentablemente está causando tristeza, duda, incredulidad, desesperanza, depresión, ansiedad. Lamentablemente en este preciso momento hay muchas personas que se encuentran en una discoteca, en un bar, en una fiesta, pero lamentablemente tienen un vacío espiritual, tienen una soledad espiritual en su vida que ni los amigos, ni el alcohol, ni el dinero, ni la fiesta, nada de eso puede saciar. El único que puede llenar el vacío que hay en el corazón del ser humano se llama Cristo Jesús. Si tú le abres tu corazón a Cristo Jesús, hoy tu vida puede ser diferente. Si tú aprendes a depender de Dios, tu vida será diferente en esta hora. Si tú aprendes a depender de Dios, porque la no dependencia de Dios en la vida de muchas personas está causando pecado, está causando tristeza, está causando desobediencia hacia Dios, está causando muerte, tanto físicamente como espiritual en la vida de muchas personas, lamentablemente, porque cuando no somos dirigidos por Dios, lamentablemente nos está dirigiendo Satanás. Lamentablemente, cuando tú no estás dirigido por Dios y el poder de su Espíritu Santo, lamentablemente te está dirigiendo Satanás. Satanás te está dirigiendo, lamentablemente, y este es el tiempo de que cambies de dirección. Este es el tiempo que tú aprendas a depender de Dios para que su Santo Espíritu te guíe a tierra de rectitud, en camino de integridad, por camino de vida eterna y de salvación. Porque cuando tú no dependes de Dios, lamentablemente te va a seguir invadiendo la tristeza, te va a seguir invadiendo el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, la tristeza, la desesperanza, la desilusión. Lamentablemente, cuando tú no aprendes a depender de Dios, y este es el tiempo que Dios ha diseñado para que tú aprendas a depender de Dios. ¿Y cómo puedes depender de Dios? Viniendo a Cristo Jesús, entregándole tu vida, tu alma y tu corazón a Cristo Jesús, para que tú aprendas a depender de Dios. Es necesario tú abrirle tu corazón al Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús, amado amigo. Dice la palabra de Dios en Salmo 37, versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. O sea que cuando tú aprendes a depender de Dios, Dios te va a guiar por camino de rectitud, por camino de vida eterna y de salvación. No vas a seguir caminando por camino de desesperanza, de desilusión, de infelicidad, de tristeza. Si no, vas a caminar por camino de felicidad, por camino de solución, por camino de fe, de esperanza, de vida eterna y de salvación, cuando tú aprendes a encomendar tu vida al autor y consumador de la fe que se llama Cristo Jesús. Por eso Dios te dice en esta hora que encomiende tu vida, tu alma, tu mente, tu corazón, tu pensamiento, lo pongas en la mano de aquel que todo lo puede, que se llama Cristo Jesús, porque la no dependencia de Dios en la vida de muchas personas está causando tristeza, está causando muerte, tanto físicamente como espiritual, desilusión, ansiedad, depresión, muchísimas cosas que no son del agrado del Señor.
Este es el tiempo de que tú aprendas a depender de Dios. Vuelvo y te repito, en este preciso momento hay muchas personas que se encuentran rodeados de personas, que se encuentran en un colmador, que se encuentran en un bar, que se encuentran en una discoteca, que se encuentran rodeados de muchas personas, pero aún así se sienten solos, se sienten vacíos, y nada de eso, ni el alcohol, ni la fiesta, nada de eso puede llenar el vacío que hay en su corazón. El único que puede llenar el vacío del corazón del ser humano se llama Cristo Jesús. El único que puede saciar esa sed espiritual que hay en tu corazón se llama Cristo Jesús. El único que le puede dar sentido y vida y felicidad a tu vida se llama Cristo Jesús. Ni el alcohol, ni la droga, ni nada de eso puede llenar ni hacerte feliz. El único que te puede hacer feliz, que puede darle la felicidad y la paz que necesita tu alma, se llama Cristo Jesús, siempre y cuando tú aprendas a depender de Él. Es tiempo de depender de Dios, porque lamentablemente en este preciso momento hay muchas personas que dependen del dinero, que dependen de ser profesional, que su única dependencia lamentablemente es el dinero, las posesiones, una casa, ser famoso, tener riqueza, y lamentablemente nada de eso ha podido llenar el vacío en el corazón de ellos, nada de eso ha podido darle la felicidad ni la sanidad tanto físicamente y espiritual que necesita su alma. Solamente Cristo Jesús puede darte la felicidad, la sanidad tanto físicamente como espiritual que necesita tu vida en esta hora. Si tú estás dispuesto a abrirle tu corazón al autor y consumador de la fe que se llama Cristo Jesús, es tiempo de depender de Dios. Es tiempo de que aprendas a depender de Dios, porque el que depende de Dios no va a fracasar, no va a perder, sino va a ganar vida eterna y salvación para su alma. El que depende de Dios no va a caminar por caminos de perdición, no va a caminar por caminos de intranquilidad, no va a caminar por caminos de infelicidad, sino va a caminar por caminos de rectitud, de vida eterna y de salvación. El que depende de Dios no va a fracasar. El que depende de Dios va a conocer el éxito para la gloria y la honra del Señor. El que depende de Dios no va a conocer el fracaso. El que depende de Dios no va a conocer la derrota. El que depende de Dios va a conocer la victoria. El que depende de Dios va a caminar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria para la gloria y la honra del Señor. Pero el que no depende de Dios lamentablemente seguirá caminando de fracaso en fracaso, seguirá caminando de derrota en derrota, lamentablemente. Y Dios no quiere que tú sigas caminando de derrota en derrota, ni de fracaso en fracaso. Hoy Dios quiere que tú camines de victoria en victoria si tú aprendes a depender de Dios. ¿Y cómo tú puedes aprender a depender de Dios? Entregándole tu alma, tu mente, tu corazón al autor y consumador de la fe que se llama Cristo Jesús. El que depende de Dios va a caminar en el camino de la verdad y la vida que se llama Cristo Jesús, porque todo aquel que camina en el camino de la verdad y la vida va a llegar hacia el Padre, hacia aquel que todo lo puede, que se llama Cristo Jesús, hacia aquel que todo lo puede, que se llama Jehová de los ejércitos. Dice la palabra de Dios, se escucha bien. Dice la palabra de Dios en Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Este salmo lo escribió un hombre de Dios que se llamaba David, el rey David, que fue rey en Israel. Y este hombre, a pesar de las luchas, de las pruebas, de las dificultades que este hombre estaba pasando, aprendió a depender de Dios en todo momento, en todo tiempo. A pesar de haberle fallado a Dios, este hombre confió plenamente, aprendió a depender de Dios en todo momento, en todo tiempo. Por eso escribió el Salmo 121, versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y este hombre aprendió a depender de Dios. Por este hombre dijo: alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea que cuando tú aprendes a depender de Dios, Jehová será tu socorro, Jehová será tu proveedor, Jehová será tu sostén, Jehová será tu guardador, tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Jehová de los ejércitos será tu salvador, tu salvación en esta hora. Si tú aprendes a depender de Dios, si tú aprendes a alzar tu mirada, a poner tu mirada en el autor y consumador de la fe que se llama Cristo Jesús, Jehová de los ejércitos será tu socorro, tu proveedor, tu pronto auxilio, tu sanador, tu libertador, tu sanador en todo momento y en todo tiempo para la gloria y la honra del Señor. Pero para eso es necesario aprender a depender de Dios. ¿Y cómo puedes aprender a depender de Dios? Abriéndole tu corazón al Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Por eso el salmista David también escribió en Salmo 125, versículo 1: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Y este hombre aprendió a confiar en Dios por encima de la tormenta, por encima de las dificultades, por encima de todas las situaciones difíciles que este hombre estuvo pasando, atravesó, y aprendió a depender de Dios. Dios le dio la victoria por encima de los problemas. Dios le dio la solución por encima de los problemas. Dios le dio la sanidad por encima de la enfermedad a este hombre. Y cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, Dios nos va a dar la sanidad por encima de la enfermedad. Dios nos va a dar la solución por encima de los problemas. Dios nos va a dar la felicidad por encima de la infelicidad. Dios nos dará la salvación por encima de la perdición. Dios nos dará la vida eterna por encima de la condenación. Cuando aprendemos a depender de Dios y no de nosotros mismos. Es tiempo de aprender de depender de Dios y no de nosotros mismos. No dependa del dinero.
No dependa de tu intelecto, no dependa de que tú eres profesional. Todo eso es pasajero. Es bueno ser profesional, es bueno tener dinero, pero conforme a la voluntad de Dios, honradamente. Pero lo mejor de todo, cuando tú aprendes a depender de Dios, porque el que confía en Dios y aprende a depender de Dios, nada le va a faltar. El que depende de Dios, nada le va a faltar. El que depende de Dios, amado amigo. Lamentablemente, en este preciso momento, hay muchas personas que se encuentran solos, estando rodeados de muchísimas personas. ¿Por qué? Porque es una soledad espiritual que hay en su vida, y ni las personas, ni el alcohol, ni la fiesta, nada de eso puede saciar esa soledad espiritual que hay en su vida. Solamente Cristo Jesús, con su abrazo, con su amor y su paz y su gracia, hará que nunca te vas a sentir solo en esta hora si tú le abres tu corazón a Él, porque Él te quiere abrigar con su amor y su Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios en Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que se llama Jehová de los ejércitos. O sea que cuando tú aprendes a depender de Dios, el amor de Dios estará sobre tu vida, su cuidado, su amor y su presencia estará sobre tu vida, guardándote de todo mal, de toda infelicidad, de toda tristeza. Dios va a proveer de felicidad por encima de la tristeza. Dios va a proveer de la sanidad por encima de la enfermedad, cuando tú aprendes a vivir bajo la sala de aquel que todo lo puede, que se llama Jehová de los ejércitos. No sigas perdiendo el tiempo deleitándote en los placeres que el mundo te está ofreciendo a diario. Atrévete en esta hora a depender de Dios, porque Dios lo tiene todo para tu vida. Dios tiene felicidad, vida eterna para tu vida, pero es necesario pagar el precio, es necesario ser valiente, es necesario decirle al pecado que no y decirle que sí a Cristo Jesús, porque solo los que aprenden a depender de Dios van a disfrutar del amor y la misericordia, de la maravilla, de la grandeza de Dios en su vida. Van a ver la gloria de Dios sobre su vida. Aquellos que aprendan a depender de Dios. Por el que no depende de Dios, lamentablemente no podrá disfrutar de la grandeza de Dios, de la paz de Dios, de la vida eterna y de la salvación. Los que no aprenden a depender de Dios, lamentablemente no podrán disfrutar de aquella grandeza de Dios. Pero si tú aprendes a depender de Dios, vas a ver la gloria de Dios manifestarse con poder y gloria en tu vida, para la gloria y la honra del Señor. Mi alma te alaba. Tu vida será diferente. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Escucha bien. Tu vida será diferente. Cuando aprendemos a depender de Dios, tu vida será diferente a la vida que estás viviendo hoy. Cuando tú aprendes a depender de Dios, cuando aprendes a buscar la presencia de Dios, cuando tú aprendes a poner en práctica la palabra de Dios. O sea que cuando tú aprendes a depender de Dios y a buscar la presencia de Dios, tu vida será diferente. Cuando tú pones en práctica la palabra de Dios, tu vida será diferente a la vida que tú estás viviendo en este preciso momento. Porque cuando no dependemos de Dios, lamentablemente vamos a cometer muchos errores. Cuando no dependemos de Dios, lamentablemente vamos a fracasar. Vuelvo y te repito. Cuando no dependemos de Dios, la duda y la incredulidad, la tristeza, la desesperanza van a invadir nuestra mente y nuestro corazón. Va a venir Satanás a llenar nuestra mente de duda, de incredulidad, de pensamiento negativo, cuando no aprendemos a depender de Dios. Pero cuando aprendemos a depender de Dios, por más que Satanás quiera dañar nuestra mente, quiere inundar nuestra vida, nuestro pensamiento de pensamiento negativo, no podrá contaminar nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia de Dios va a producir que todo pensamiento negativo que quiera Satanás ministrar en nuestra vida no podrán penetrar en nuestra vida, nuestra mente, en nuestro corazón, porque la palabra de Dios va a ser un muro espiritual que va a impedir que todas cosas malas no puedan penetrar a nuestra mente, a nuestro corazón, cuando aprendemos a depender de Dios, para la gloria y la honra del Señor. Yo te repito, tu vida será diferente a la vida que estás viviendo hoy, cuando tú aprendas a depender de Dios, cuando tú aprendas a buscar la presencia de Dios, cuando tú aprendas a poner en práctica la palabra de Dios. Tu vida será diferente cuando tú aprendas a depender de Dios. Aprende a depender de Dios. Dice la palabra de Dios, escucha bien. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 41, versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando aprendemos a depender de Dios, escucha bien, cuando aprendemos a depender de Dios, estas son promesas de parte de Dios para la vida de aquella persona que está dispuesta a depender de Dios. Para la vida de aquella persona que están dispuestas a depender de Dios y a enfocarse en Dios y a depender de Dios, hoy Dios te dice que Él te va a ayudar. Que no temas, que no tengas miedo, que aprendas a acercarte a Él. Hoy Dios te dice que te acerques a Él con un corazón confiado, porque el que se acerca a Él lo va a encontrar. El que se acerca a Dios de todo corazón lo va a encontrar. Va a encontrar paz y vida eterna y salvación para su alma, porque dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 8, versículo 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. O sea que si tú buscas a Dios de todo corazón y aprendes a depender de Él, tú lo vas a encontrar. Vas a encontrar esa paz y ese descanso que necesita tu alma. Hoy Dios te dice que no tengas miedo. Solo confía en Dios y aprende a depender de Dios. Porque el que depende de Dios
porque el que depende de Dios nunca se sentirá solo, porque Dios ha prometido estar con los que ponen su fe y su confianza en el Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. O sea que cuando tú aprendes a depender de Dios, tú no vas a estar solo, porque Dios ha prometido a estar con aquellos porque Dios ha prometido estar con todos aquellos que estén dispuestos a poner su fe y su confianza en el Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Mi alma te alaba, a pesar de que tú te sientes solo, de que Satanás te ministra que tú estás solo, que no hay nadie para ti, que eres una basura, que no vales nada, pues déjame decirte que tú sí vales mucho para Dios. Dios está a tu lado a pesar de tu fallarle, a pesar de tu no buscarle. Él está a tu lado, pero Él está esperando que tú aprendas a buscarlo, a Él, a clamar a Él, porque dice en su palabra, en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que si tú te atreves a clamar a Dios y a depender de Él en esta hora, Dios te va a responder. Dios te va a abrazar con su Santo Espíritu, con su presencia, con su santidad, para darte la paz y la sanidad que necesita tu alma, tanto físicamente como espiritual en esta hora. Si tú aprendes a depender de Dios, clama a Dios en esta hora. No sigas dejando que esos pensamientos negativos que Satanás te está ministrando, diciéndote que no vales nada, que nadie te quiere, que tú no sirves para nada. Pues déjame decirte que sí, tú vales mucho para Dios. Y Cristo Jesús murió por ti, por mí en la cruz del Calvario, aún sabiendo que le fallaríamos, y murió y resucitó al tercer día para darnos vida eterna en abundancia. O sea que tú vales mucho, porque Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darte vida eterna en abundancia si tú aprendes a depender de Él. Es tiempo de que aprendas a depender de Dios. Es tiempo de que le entregues tu mente, tu alma y tu corazón al autor y consumador de la fe que se llama Cristo Jesús. Atrévete a cambiar de vida, atrévete a ser una persona diferente en esta hora, porque cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, vamos a ser diferentes. Nuestra manera de pensar será diferente. Vamos a pensar como piensa Dios, en victoria, en fe, en esperanza, vida eterna y salvación para la gloria y la honra del Señor. Escucha bien, cuando aprendemos a depender de Dios, la palabra de Dios puede ordenar tus pasos y sobre todo puede desviar tus pasos de la muerte hacia la vida, desviar tus pasos de la mentira hacia la verdad, porque la palabra de Dios ordena todo lo que está torcido por causa del pecado y sobre todo nos da la vida eterna y nos da la salvación de nuestra alma. Escucha bien, cuando aprendemos a depender de Dios y a poner en práctica la palabra de Dios, todo lo que está desordenado en nuestra vida por causa del pecado será ordenado por aquel que ordena todo aquel que está dispuesto a caminar en ordenanza, a caminar en la dirección correcta que se llama Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida, que se llama Cristo Jesús, porque cuando no dependemos de Dios, lamentablemente, el pecado nos seguirá desviando por un camino de perdición. Pero en esta hora, cuando dependemos de Dios, decidimos depender de Dios, la palabra de Dios va a ordenar nuestros pasos que se encuentran desordenados por causa del pecado, van a ser ordenados por la palabra de Dios, por camino de vida eterna, por camino de integridad, por camino de rectitud, por camino de vida eterna y de salvación para nuestra alma. En el nombre de Jesús, aprende a depender de Dios en esta hora. Escucha bien, depender de Dios totalmente. Escucha bien. La gloria sea para Dios. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Mi alma te bendice, Padre amado Dios. Escucha bien, depender de Dios totalmente, esa es la clave de la vida, esa es la clave para ser feliz, es la clave para ser sano por encima de la enfermedad, es la clave para ser salvo es la clave para ser salvo por Cristo Jesús, es la clave para tener paz por encima de la intranquilidad y esa es la clave para solucionar cualquier problema. Escucha bien, depender de Dios totalmente, esa es la clave de la vida, es la clave de ser feliz, es la clave para ser sano. Es la clave para ser sano por encima de la enfermedad. Es la clave para ser salvo por Cristo Jesús. Es la clave para tener paz por encima de la intranquilidad. Y es la clave de la solución por encima de los problemas. Cuando aprendemos a depender de Dios totalmente, esa es la clave para nosotros poder avanzar por encima de cualquier obstáculo, por encima de cualquier barrera, poniendo nuestra mirada y nuestra fe en el autor y consumador de la fe que se llama Cristo Jesús. Es tiempo de aprender a depender de Dios, amados amigos. Es tiempo de venir al camino, la verdad y la vida que se llama Cristo Jesús, amados amigos. Es tiempo de depender de Dios. Es tiempo, aprende en esta hora a depender de Dios, amados amigos, porque el que aprende a depender de Dios, nada le va a faltar, nada le va a faltar, nada le va a faltar a los que aprenden. Nada le va a faltar a los que dependen de Dios. Nada le va a faltar a los que ponen su fe y su confianza en el Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Nada le va a faltar a los que aprenden a depender de Dios. Es tiempo de aprender a depender de Dios, amado amigo. No dependa de ti mismo. No siga dependiendo de ti mismo. Es tiempo de nosotros depender de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Escucha bien. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Escucha bien. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti
persevera, porque en ti ha confiado. Estas son promesas estas son promesas de Dios para la vida de aquellos que dependen de Dios, porque Dios guardará en completa paz a los que perseveran en depender de Dios y a los que confían en Dios. Escucha bien, Dios guardará en completa paz. Dios guardará en completa paz a aquellos que aprenden a depender de Dios, aquellos que están dispuestos a poner su fe y su confianza en el Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Hoy tus pensamientos pueden ser guardados por aquel que da vida eterna y que da salvación a la vida de aquellas personas que estén dispuestas a poner su fe y su confianza en el autor y consumador de la fe que se llama Cristo Jesús. Es tiempo de depender de Dios. Es tiempo de poner tu fe y tu esperanza en el autor y consumador de la fe que se llama Cristo Jesús. Amado amigo que me escuchen, debemos aprender a depender de Dios como Jesucristo nos enseñó. Pero para hacerlo debemos tener una perfecta relación con Dios basada en la obediencia a su palabra y la oración diaria, permaneciendo en Cristo Jesús. Para tú poder depender de Dios, amado amigo, es necesario tener una relación íntima con Dios. ¿Y cómo podemos tener una relación íntima con Dios? Alejándonos del pecado, buscando la presencia de Dios, confesándole nuestros pecados al Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús, acercándonos a Él. Para nosotros poder acercarnos a Dios tenemos que venir al camino, la verdad y la vida primeramente, que se llama Cristo Jesús, para tener una relación íntima y estrecha y perfecta con Dios. Es necesario nosotros aprender a depender de Dios a través de su amado que se llama Cristo Jesús. Es tiempo de depender de Dios. Es tiempo de depender de Dios. Es tiempo de confesarle nuestros pecados al Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús, para poder tener una relación íntima y estrecha con Dios, poner en práctica la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando aprendemos a depender de Dios, vamos a resistir la tentación, vamos a ser bendecidos por Dios y vamos a vencer el pecado. Cuando aprendemos a depender de Dios, vamos a vencer la tentación, vamos a resistir toda tentación, toda malicia que el enemigo nos pondrá por delante. ¿Por qué tú crees que hay muchas personas, lamentablemente, que están siendo vencidos por las tentaciones, por el pecado? Porque no depende de Dios. Porque cuando tú no dependes de Dios, lamentablemente el pecado te va a vencer. Las tentaciones te van a vencer, lamentablemente. Pero en esta hora yo te digo en el nombre de Jesús que para tú poder resistir las tentaciones, para tú poder vencer el pecado, es necesario aprender a depender de Dios a través de su amado que se llama Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús para que sea más que un vencedor en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Mi alma te bendice, Padre amado Dios, aleluya. Muchas personas dependen de un carro, del dinero, de una profesión o de una persona. Pero yo te digo que lo mejor es depender de Dios. Porque depender de Dios es depender del Dios que sana, del Dios que te guarda, del Dios que te guarda, del Dios que da vida eterna, del Dios que tiene la solución por encima de cualquier problema. Muchas personas, como la introducción al principio, muchas personas lamentablemente, que la dependencia de ellos lamentablemente es el dinero, son las posesiones, es ser famoso, lamentablemente, y nada de eso puede saciar ni llenar el vacío que hay en el corazón de ellos. Muchas personas lamentablemente están dependiendo del alcohol para sentirse contentos. Muchas personas están dependiendo lamentablemente de las drogas. Muchas personas en este preciso momento están dependiendo de la homosexualidad, del lesbianismo, del adulterio, de la fornicación, lamentablemente. ¿Cómo así, predicador, espiritualmente hablando? Muchas personas creen que se sienten realizados viviendo una vida como están viviendo hoy, lamentablemente, y todo eso trae muerte a tu vida, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 23. O sea que si tú sigues dependiendo de estas cosas, lamentablemente se puede perder tu alma. Lamentablemente seguirás sumergido en la depresión, en la ansiedad, en la infelicidad. Lamentablemente esto no te hace ser más feliz, lamentablemente esto te hace ser más infeliz de lo que tú eres. Lamentablemente, solamente Cristo Jesús puede darle la paz y la felicidad que necesita tu alma si tú le entregas tu vida a Cristo Jesús. Si tú te atreves a depender de Él, es tiempo de depender de Dios, es tiempo de cambiar de vida para que pueda ser una nueva persona, una nueva criatura. En el nombre de Jesús, aleluya. Escucha bien, nuestra dependencia de Dios debe ser total. Nuestra dependencia de Dios debe ser total del mismo modo que un bebé depende enteramente de su madre. Depender de Dios y no de nuestros recursos. Eso es lo que Jesucristo quiso enseñarnos con su ejemplo, a su paso por la tierra, que su conexión con Dios fue tan perfecta que jamás hizo nada sin consultarlo primero con el Padre. Y eso es así. Jesucristo nos dio enseñanza a través de la palabra de Dios, a través de su palabra, cómo Él pudo depender de Dios en todo momento y en todo tiempo. Es tanto así que Jesucristo orando, clamando a Dios en un momento, porque Él sabía que iba a ser crucificado en la cruz del Calvario. Si no dijo, Padre, que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad.
O sea que Jesucristo Dios nos enseña a través de su palabra que nosotros también podemos aprender a depender de Dios. Y cuando dependemos de Dios vamos a tener la victoria por encima de cualquier circunstancia. Y Jesucristo obtuvo la victoria porque Jesucristo, a pesar de que vino aquí a la tierra, vino 100% hombre y 100% Dios, o sea, carne y hueso, igual que tú, igual que yo. Padeció, sintió, tuvo hambre igual que tú, igual que yo, hambre. Tomó agua igual que tú, igual que yo. ¿Me entiendes? Jesucristo padeció mucho. Los dolores, el sufrimiento del ser humano no se comparan a lo que Jesucristo padeció, y aún así Él aprendió la obediencia. A través de la obediencia nosotros aprendemos a depender de Dios. A través de la obediencia. Y para tú vivir una vida de éxito, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, es necesario tú aprender a depender de Dios y no de ti mismo. Es tiempo de que aprendas a depender de Dios, porque Jesucristo nos dijo un momento: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea que si nosotros aprendemos a ser manso y humilde de corazón, como lo es Cristo Jesús, vamos a tener la seguridad y la certeza y la fe de aprender de depender de Dios en todo momento, en todo tiempo. Amado amigo, es tiempo de ser humilde y manso de corazón, como lo es Cristo Jesús. Es tiempo de aprender a depender de Dios, amado amigo, en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra del Señor. Así que, amado amigo, en esta hora, si tú eres una de esas personas que no está dependiendo de Dios, es tiempo de que aprendas a depender de Dios. Repite conmigo esta oración, confesándole tu pecado a Cristo Jesús, rindiéndole tu vida a Cristo Jesús en esta hora, para que puedas ser una nueva criatura, una nueva persona. Padre amado, reconozco en esta hora que no he estado dependiendo de ti. Reconozco en esta hora que he estado dependiendo de mí mismo, de mis recursos. Y nada de eso ha podido llevarme por un camino correcto, sino por un camino de perdición. Pero en esta hora yo aprendo a depender de ti, Padre amado. A través de tu Hijo amado que se llama Cristo Jesús. Le confieso mi pecado a tu Hijo amado que se llama Cristo Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y borra mi nombre del libro de la muerte. Si tú hiciste esta oración de fe conmigo, te felicito porque pasaste de muerte a vida. Y recuerda, amado amigo, que es tiempo de que dejes de depender del alcohol, de la fiesta, del dinero, de tus posesiones, de ser famoso, de ser rico. Nada de eso puede darte la paz y el descanso que necesita tu alma. Nada de eso puede darte ni la felicidad que necesita tu alma, porque lamentablemente te has encontrado rodeado de muchísimas personas y aún así te sientes solo, te sientes vacío espiritualmente hablando. Ni el alcohol, ni las personas pueden darte la paz y el descanso que necesita tu alma, ni la felicidad. Solamente el autor y consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús. Él es el único que tiene el poder y la autoridad de darte la paz y la felicidad, el amor que necesita tu alma, tu vida, tu mente, tu corazón, para la gloria y la honra del Señor. Y como la introducción al principio, la no dependencia de Dios en la vida de muchas personas, lamentablemente, está causando tristeza, está causando depresión, está causando impaciencia, está causando ansiedad, está causando pecado, está causando desobediencia hacia Dios, lamentablemente. Y este es el tiempo de que tú aprendas a depender de Dios. Aprende a depender de Dios para que tu vida sea diferente a la vida que tú estás viviendo. Cuando aprendemos a depender de Dios, nuestra vida será diferente a la vida que estamos viviendo hoy en día. Es tiempo de aprender a depender de Dios. Es tiempo de que le entregues tu mente, tu alma y tu corazón a Cristo Jesús y aprendas a depender de Él, porque el que depende de Dios no va a caminar de fracaso en fracaso, ni va a caminar de derrota en derrota, sino va a caminar de triunfo en triunfo y de éxito en éxito, porque el verdadero éxito del ser humano es aprender a depender de Dios. Nosotros somos exitosos espiritualmente hablando y literalmente hablando cuando aprendemos a depender de Dios, porque Dios no se equivoca, y todo aquel que depende de Dios será dirigido por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y que, Padre amado, te presento a cada vida, a cada persona, Padre, que en este preciso momento están buscando llenar el vacío que hay en su corazón, en el alcohol, en las drogas, en la discoteca, en los bares, Padre. Y aún así, mientras ellos sigan así, lamentablemente seguirán hundidos en un vacío espiritual, en una ceguera espiritual, que nada de eso puede llenar su mente, su alma y su corazón, sino que van a seguir caminando por un camino de perdición. Pero en esta hora yo oro, clamo por ellos en esta hora, Padre, que ellos puedan abrir sus ojos espirituales y puedan entender y reconocer que es necesario depender de ti, Padre amado. Qué tiempo de que cada vida, cada ser humano aprenda a depender de Dios, porque lamentablemente cuando no hay dependencia de Dios en la vida de muchas personas van a seguir caminando en fracaso, en desorden, en odio, en rencor, en maldad. Lamentablemente este es el tiempo de que tú aprendas a depender de Dios. Este es el tiempo de que tú le abras tu corazón al autor y consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús, para que puedas ser feliz, para que tengas paz en tu vida. Es necesario aprender a depender de Dios en el nombre de Jesús, para que puedas ser sano físicamente y espiritual. Aprende a depender de Dios en esta hora. Aprende a entregarle tu carga, tu vida, tu alma y tu corazón, tu problema, Cristo Jesús en esta hora, porque Él tiene cuidado de todo aquel que aprende a depender de Él. En el nombre de Jesús es tiempo de depender de Dios, en el nombre de Jesús, aleluya. Mi alma te alaba. Así que estuvo contigo tu hermano Natanael. Recuerda, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 28. Jesús en un momento dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, que si tú aprendes a depender de Dios y a poner tu carga a los pies de Él,
Pon la carga de la mentira a los pies de Cristo Jesús. Entrégale tu carga del odio, entrégale tu carga de resentimiento, entrégale tu carga de la mentira, del engaño, de la falsedad, de la hechicería, de la idolatría, del homosexualismo, del lesbianismo. A Cristo Jesús, que Él te va a hacer libre en esta hora, Él te va a hacer descansar en esta hora. Porque la peor carga del ser humano que está cargando en este preciso momento es la carga del pecado. Y mientras tú sigas cargando esa carga del pecado, lamentablemente esa carga se va a hacer cada día más pesada en tu vida. Por en esta hora, Jesucristo te dice que su carga, que su yugo es fácil y ligera su carga. O sea que si tú le entregas tu carga a Cristo Jesús, tu vida será diferente en esta hora si tú aprendes a depender de Dios. Así que estuvo contigo tu hermano Natanael. Cristo te ama, Dios te bendiga y recuerda que la no dependencia de Dios en la vida del ser humano, muchísimas personas, está causando tristeza, depresión, muerte. ¿Por qué tú crees que hay muchas personas que se quitan la vida, que se mueren sin Cristo Jesús, lamentablemente? ¿Por qué? Porque no han aprendido a depender de Dios. Y cuando tú no dependes de Dios, lamentablemente eres un blanco fácil para Satanás destruirte, acabar con tu vida. Por estamos aquí trayendo tu buena noticia, que es el Evangelio de Cristo, su buena noticia de esperanza, de salvación para tu alma. Solamente en Cristo Jesús hay esperanza. Y es tiempo de depender de Dios, es tiempo de arreglar nuestra cuenta con Dios, porque Cristo viene. Y el que no esté preparado con Cristo Jesús, lamentablemente se puede perder. Es tiempo de aprender a depender de Dios. Es tiempo de prepararnos, porque la venida de Cristo se acerca. El que no esté preparado con Cristo, lamentablemente se puede perder, amado amigo. Así que Cristo te ama, Dios te bendiga y recuerda, es tiempo de aprender a depender de Dios, porque el que depende de Dios no va a fracasar.